parte 2, porque el diablo no quiere que les diga, pero sí se los voy a decir. El versículo 6 dice de Hebreos 12: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, si usted quiere ser hijo, lo va a azotar. No se queje, aguante, porque lo va a perfeccionar. Versículo 7: si soporta la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, pues Dios es nuestro Padre y nos va a estar disciplinando. Y tú como padre tienes que también disciplinar a tus hijos. No los puedes dejar al ahí se va. No los puedes dejar que el mundo te los trate fuertemente. Entonces debemos desechar la rebeldía y el orgullo y humillarnos delante de Dios. Y es hasta entonces que Dios nos exaltará. Los pecados acosan constantemente a los cristianos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de cuidarnos. Debemos de estar atentos a la palabra para ver que no estemos cayendo constantemente en pecado, ¿verdad? Tenemos que estar sometidos al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso. No podemos estar sometidos a los caprichos de las personas. No podemos estar sometidos a gente pecadora. Entonces, tenemos que someternos a Dios y escuchar la voz de Dios. Muchas veces la gente te dice: Dios me dijo, y al ratito cambia de opinión, y al ratito hace lo contrario de lo que Dios le dijo. Entonces, es una persona con quien no puedes confiar, porque si cambia de opinión, la voluntad de Dios nunca cambia. Debes de decir: si Dios me dijo, tienes que permanecer en lo que Dios te dijo. Y no cambiar de pensar y de voluntad, porque entonces Dios no te habló. Dios habla y se cumple. Pero si Dios te habla y no lo haces o cambias de opinión, no fue Dios, fueron tus emociones. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos hermanitos muy emocionales que ni siquiera están rendidos a la voluntad de Dios y quieren que los que están caminando en la voluntad de Dios se sometan a ellos, a sus emociones. Pero el Espíritu Santo dirige muy bien. Amén. Dice, tenemos que despojarnos de algunas cosas, y sobre todo tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, de esas prácticas viejas. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. O sea, habiéndote despojado de ese carácter que tienes, de esa manera de pensar. Entonces se refiere a esa vieja mente carnal, corrompida, y que vive bajo la influencia de engaños. Vamos a ir a Efesios 4:22. Aunque me haya hecho llorar el chango por la tos, no me importa, aquí estoy. Efesios 4:22 dice, Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que reflexionar qué hay en mí de ese viejo hombre, qué hay en nuestro corazón, qué hay de nuestras cosas pasadas viejas que nos están interrumpiendo para tener una vida de santidad, para tener una entrega con el Señor. Tenemos que despojarnos de la corrupción y del engaño. ¿Cuánta gente ahorita es muy fácil de mentir? Se le hace tan fácil de mentir
aunque en creyentes se les hace tan fácil de engañar y se engañan a sí mismos y su corazón ya los tiene bien engañados, y como los tiene bien engañados su propio corazón, pues engañan a las demás personas. Pero ¿qué dice aquí? Despojémonos del viejo hombre. Recuerda que Satanás es el padre de mentira y los que practican son hijos del diablo. Los que practican, que tienen años y años en el cristianismo y practican lo viejo, son hijos del diablo, no son hijos de Dios. Y se van a ofender. Ay, ¿cómo me dices? Si yo acepto a Jesús en mi corazón, pues cambia para que dejes de ser hijo del diablo, porque mientras no cambien seguirán siendo hijos del diablo. No es una garantía que aceptaste a Jesús y ya eres salvo, no, porque puedes perder la salvación. Dice que debemos entonces de dejar eso que no agrada a Dios. Amén. En el versículo 10 dice: revestidos del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios para el año 2025? Que nos renovemos, que seamos nuevos hombres, que nos revistamos. Dice que debemos ser nuevos. Nuevo significa regenerar, ser fresco, ser joven pero espiritualmente renovado y transformado, porque dice que somos conforme a la imagen del que lo creó, que seamos semejantes o parecidos. ¿Quién nos creó? Dios, ¿verdad? Renovado significa cambiar, ser justo y ser santo, hasta el conocimiento pleno. ¿Qué es el conocimiento pleno? Que disciernan, que tengan ciencia. El conocimiento pleno es la revelación divina de Dios hacia el hombre. Fíjese cómo yo quisiera, o yo quiero cada día más que su revelación divina venga sobre mi vida. Pero tengo que ser renovada, tengo que ser nueva, tengo que regenerarme. Tenemos que regenerarnos cada día más y no conformarnos a este siglo, como dice la palabra. El que no se renueva es considerado por Dios como ignorante. Debemos desear estar cada día más a la imagen de Cristo. ¿A quién te quieres parecer? Amén, así es, tenemos que parecernos cada día más a Cristo. Dale a Cristo el lugar que le corresponde en tu vida. Y que en nuestra vida, ¿qué le debe de corresponder? Pues todo nuestro ser, ¿verdad? Sin embargo, hay personas y hay corazones que dicen: esta parte no te metas, ¿verdad? Aquí no te metas. Como por ejemplo, el mentiroso. Ah, no, esta área todavía no te metas. Me quito el alcohol, pero en la área del mentiroso no me quitas. O me quito del chisme, pero no me quites lo cizañoso, ¿verdad? O sea, hay partes que no se le han entregado a Cristo. Entonces dice que debemos de actuar como si Jesucristo nos estuviera recubriendo con su presencia. Amén. Mientras más nos parezcamos a Cristo, vamos entrando al conocimiento pleno, verdadero. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios 2025? Que le conozcamos plenamente. Que hagamos su voluntad. Y es que en verdad dice que estamos bajo su cobertura, estamos bajo sus alas. Y si sabemos y entendemos y discernimos que estamos bajo sus alas, pues vamos a cambiar, ¿verdad? Dice que debemos de ser de entrañable misericordia. Vamos a ir a Colosenses, versículo 12. Dice: vestíos pues
como escogidos por Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Escogidos, dice, vestidos como escogidos. ¿Qué significa escogidos? Ser elegido, ser seleccionado. Tenemos que ser buenos. Escogidos es que somos sus favoritos. Amén. Somos los favoritos del Señor. Amén. Y es bondadoso. Eso significa ser escogidos. ¿Ah? Somos los favoritos del Señor. Pero también tenemos esos requisitos. Tenemos que ser bondadosos. Tenemos que ser buenos. Entonces tenemos que vestirnos de santos, bondadosos y buenos, para ser los favoritos de Dios. Amén. Yo quiero ser favorita del Señor. Y dice que tenemos que, de entrañable misericordia, o sea, tenemos que ser misericordiosos. Y hay muchos cristianos que parece ser que les dice el Señor, dales duro a los hermanos, ¿verdad? Y hay gente muy dura. Hay gente que se cree muy santa y es bien dura con los otros. Hay gente que se cree perfeccionada y no tiene ya misericordia. Está cegada por su orgullo y su soberbia, porque cree que es santa y perfecta. Pero dice Dios que nadie hay perfecto, que solamente hay uno. Jesucristo decía, ¿por qué me llamas bueno? ¿Verdad? Pero Dios nos ha elegido. Dios nos ha elegido, aunque somos imperfectos, pues Dios nos ha elegido a nosotros. Y eso a muchos, ni al diablo le parece que nos haya elegido el Señor. Pero pues se va a ir igual. O se van a ir igual los carnales, porque Dios nos eligió, ¿verdad? Amén. Entonces dice que debemos de ser benignidad. Benignos también significa ser bueno y bondadoso. Y dice que benigno es de una excelencia moral, en carácter o en presencia. ¿Qué clase de carácter tienes? ¿Impulsivo? ¿O piensas antes de hablar o te arremetes, verdad? Hay mucha gente muy impulsiva, muy arremetida, y se llaman cristianos, ¿verdad? Entonces dices, pues ¿dónde está lo cristiano, no? Y dice que tenemos que tener humildad. Cuando no hay humildad, somos soberbios, somos orgullosos, y sale el carácter a flotar. Y hay venganza, ¿no? Se venga la gente. Y aunque son cristianos, son vengativos, de verdad. O sea, de verdad, es increíble. Pero dice Dios que tenemos que caminar con humildad. Si el de frente no camina con humildad, no quiere decir que yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Con mansedumbre y paciencia. Y creo que la mansedumbre no se nos da a muchos, ¿verdad? Hay muchas cabras todavía en el camino. Entonces dice el Señor que seamos mansedumbres y paciencia. Y también la gente no es nada paciente. Ahorita, a raíz de lo que vino del bicho, mucha gente es muy desesperada, no tiene nada de paciencia. Hay mucha gente frustrada. Parece ser que este encierro les cayó sumamente mal para volverla loca. Van manejando y la gente te grita de cosas, te la raya, porque no pueden pasar los carros porque está ahí la gente atorada. Te dicen hasta de que te vas a morir con ya. Entonces los nacidos y no nacidos igual son impacientes. Entonces tenemos que aprender a tener paciencia. No, están afuera, aquí no hay de eso, ¿sí? No, para nada. Entonces tenemos que pensar, tengo benignidad, soy misericordioso, tengo mansedumbre y soy paciente. Tengo que reflexionar delante de Dios. Si todas estas cosas no las tengo, pues decirle, Señor, dámelas, ¿verdad? O perfecciónamelas. Si en ese camino voy, síguemelas perfeccionando, pero no quiere que nos quedemos enanos, siempre justificándonos. Ay, pero siempre pasa. Ay, pero justificándonos el pecado, ¿verdad? Pero es que ya merito, y es que yo, no, pues no, va a llegar ese merito con el Señor con la vara y te va a dar. Entonces, debemos observar detenidamente
que estos son características de la imagen divina, vistas en la paz de Yeshua. Amén. Entonces, si queremos un 2025 llenos de la paz de Yeshua, pues tenemos que tener esas características que nos está haciendo saber el Señor. Amén. Y debemos de observar que estos son frutos del Espíritu. Debemos de transitar de la carne al Espíritu. Debemos ir dejando morir ya la carne cada día. Dice, y sobre todas estas cosas, revestidos de amor. De amor. Si tú tienes amor, cualquier error de las personas, tú las vas a perdonar. Tú las vas a revestir de ese amor y decir, bueno, Señor, pues yo lo amo a pesar de. Porque mucha gente es muy convenenciera. Si me amas, te amo. Si me das, te doy. Si estás conmigo, voy a estar contigo. Pero eso es demoníaco. Eso no viene de Dios. Nosotros debemos de estar con las personas porque tenemos el amor de Jesús y amamos a la persona a través de Jesús y le amamos al ser humano. No porque si me das, no porque si estás conmigo, no porque si me buscas, no porque si eres lo que eres. No. Tenemos que amarlo porque es un mandato, tenemos que amar tal y como somos. Porque Jesús y el Padre así nos amaron tal y como éramos. Nos rescataron del pecado tal y como éramos. Pero dice, ¿quién eres tú que juzgas a tu hermano, verdad? Porque hay muchos que juzgan. Son buenos para juzgar. Pero yo diría como dicen en mi rancho, la zorra no se ve su colada. Vamos a ir a Colosenses 3:14. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Verdad? O sea, ¿cuál es el vínculo perfecto? El amor. Vamos a ir a Primera de Juan 4:12. Primero de Juan 4:12. Aquí vamos a ver el vínculo, ¿cuál es? Para ver si estamos en ese vínculo, ¿verdad? Es necesario saber si estamos en ese vínculo. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces el vínculo, aquí es muy claro lo que dice, que nos amemos unos a otros. No dice que nos juzguemos unos a otros, no dice que nos critiquemos unos a otros, dice que nos amamos. Dice que debemos de ser, ya no igual, pero el vínculo es ligeramente parecidos a Yeshua. Entonces, pues que nos parezcamos, ¿no? Si nos decimos creyentes, si nos decimos seguidores de Yeshua, tenemos que demostrar eso. Y no tenemos que estar demostrando otras cosas contrarias que no agradan a Dios y que ofenden a Dios. Y que tienes tan grande nube de testigos, tienes al mundo que nos está observando. Y que por causa de ti no entran al reino de Dios, porque dicen, ay, si ese anda como cristiano, ¿a poco lo voy a entrar yo? Si así anda ese, no cambia, ¿verdad? Podemos ser piedra de tropiezo y Dios no lo va a demandar, ¿verdad? Y como cristianos, pues ya conocemos la palabra. Como cristianos ya la conocemos cada uno de nosotros. Entonces dice que si tenemos su amor y su amor permanece en nosotros, dice que nos ha perfeccionado. Si no tenemos amor por el prójimo, no tienes amor ni por ti mismo, ni por tu familia, ni por Dios, ni por nadie. No tienes amor por nadie. Y siquiera por ti, porque te estás dañando tú mismo, porque no te amas a ti mismo para hacer lo correcto, ¿verdad? Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Él nos demostró su amor sin ninguna duda. ¿O quién tiene duda que Dios nos haya demostrado su amor?
¿Quién duda? ¿Verdad que nadie? Porque nos los ha demostrado con los hechos, no solamente hablando, sino con los hechos lo demostró. Y quiere que nosotros lo demostremos con hechos, no solamente de palabra, ay, te amo. O no solamente seamos como dice, como los doble caras, o los, como dice en la Biblia, los hipócritas, ¿verdad? Te digo que te amo y por debajo te estoy dando, pues, o sea, ¿qué clase de amor, verdad? Mejor no me ames, ¿sí? ¿Para qué quiero tu amor? Mejor quédatelo. Pero el amor genuino y sincero no te va a dañar. Ahí va a estar. La persona que te va a amar, ahí va a estar siempre. Con tus errores, con tus dificultades, con tus cosas, con que se enojen, ¿no? O sea, pues aquí nos hemos enojado, una hermanita que anda por aquí que veo, ¿verdad? Nos hemos enojado y todo, pero no nos dejamos de amar. Nos hemos dejado de ver, la hermanita y yo, y no nos hemos dejado de amar. No podemos dejar de ver un año y como si nada, volvemos a reunirnos como que nos hayamos visto toda la vida. Y nos hemos dechongado y nos vemos como si nada. Ese es un verdadero amor. Y ese es el verdadero amor que viene de Dios. Ese es el verdadero amor que quiere Dios que tengamos, ¿verdad? Que aunque nos dechonguemos, ahí estamos. Ahí estamos. Que seamos como esos niños que perdonamos pronto, ¿verdad? Porque hay gente rencorosa, cristiana, es gente rencorosa que no... me ha tocado que me han dicho, perdono pero no olvido. Le digo, pues entonces no estás perdonando. Entonces no digas que has perdonado, estás en el mismo punto. Porque perdonar es olvidar y llevártela bien con la persona. Pero no olvido, dice. En el cristianismo, o los que tenemos al Señor Jesús, es perdonamos, pero recordamos lo que pasó en nuestro pasado para no olvidarnos y volver a caer en lo mismo. O recordar a la persona que te ha hecho ese pasado, en el pasado algo, pero que Dios te ayudó a superar y que lo amas. Y que entregaste tu corazón a Cristo para que te ayude a perdonar y a salir adelante, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces debemos de tener algunas cosas que dejar entrar en nuestras vidas, como la paz de Dios. Tenemos que dejar entrar la paz de Dios en nuestros corazones. Porque si hay cargas, si no perdonamos, si no hay olvido, si hay todavía carnalidad, pues no hay paz en tu corazón. Viene el diablo y te la arrebata tan fácilmente. Entonces Dios no quiere eso para tu vida, ¿verdad? Vamos a ir a Colosenses 3:15. Dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo, espérenme, déjale, voy a botar la hoja. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces tenemos la paz, dice que significa, en el hebreo significa la paz, shalom, la unidad. Shalom significa obediencia a la palabra. En el hebreo significa de otra manera, como en el griego es algo similar, pero es más profundo en el hebreo, porque dice shalom es paz, es obedece a la palabra, es ser fiel a la palabra, y es mantenerte en buena salud, mantenerte bondadoso, misericordioso. Eso es en el hebreo. En el griego la paz significa, es eirene, significa unir, salud, bienestar en todas las formas. Es algo similar. Siento que el hebreo viene mucho más completo, pero la paz significa unir. ¿Qué te pide Dios para este 2025? Unir a todos, unirte tú mismo con Dios, unir a toda tu familia con Dios, unir a todos tus conocidos con Dios, y unirse entre sí mismos en paz, en armonía, porque dice que gobierne, que dejes que la paz de Dios te gobierne tu corazón. No dice que el mundo te gobierne,
que la paz de Dios te gobierne. Entonces, si se camina en las dos aguas, con Dios y con el diablo, pues no, es algo que no sirve. El agua y el aceite no se mezclan, Dios y el diablo no se mezclan. Y decimos tenemos paz, pues no, es una mentira. Porque luego te vas al mundo y te jalan las cosas del mundo, ¿no? Y andan en las cosas del mundo, dándole vuelo al mundo. ¿Y pues cuál paz tienen? Ya llegan bien desasosegados, bien nerviosos, bien frustrados, bien traumados, de todo, ¿no? Entonces dice que gobierne, deja que el Espíritu de Dios te gobierne tu corazón. La paz de Dios gobierna el corazón del cristiano. Sí, dice que la paz del mundo te la da momentánea, pero la paz de Dios es eterna, es para siempre. Y pues, ¿qué quieres? ¿Momentánea? ¿Y volver a tus tristezas, a tus angustias? ¿O una paz genuina y verdadera, que aunque pasemos tribulaciones, Él nos da la paz? Amén. Quizás por eso muchos hogares, muchos matrimonios, muchos hijos andan así, porque depende de la cabeza. Las cabezas cómo andan, ¿no? ¿Qué están mostrando en sus casas? ¿Qué les está gobernando? ¿La paz o les está gobernando la paz del mundo, verdad? Y hay muchos matrimonios así, desgraciadamente, que no han querido entender, que no han querido someter su carne, que no han querido tener un carácter cristiano como Dios pide en este año 2025. Que nos ayude a nosotros de verdad a tener ese carácter que Él quiere que tengamos, ¿no? Que nos ayude, porque pues primero la portadora de la voz es la primera, ¿verdad? Y después ustedes, pero vamos a la par, no se hagan, vamos a la par, igual a cambiarle. No porque me lo dijo a mí primero, no, los dijo igual. Si la paz de Dios rigiera en los corazones, este mundo sería otro. Amén. Pero se ve que cada día más está rigiendo el corazón el adversario. Por eso estamos entrando en etapas tan difíciles. Por eso Dios nos profetizó que las cosas iban a empeorar. Pero ¿para los qué? Para los que andan en el mundo. Porque para los que andan en Cristo Jesús, la paz va a gobernar y no nos vamos a asustar, no nos vamos a amedrentar. Porque dice que cuando venga esa venida, pues vamos a levantar nuestras cabezas. Vamos a darle la gloria al Señor porque Él ya viene por nosotros, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos 14, 17. Vamos a ver qué gobierna nuestro corazón, qué es lo que Dios quiere que gobierne. Dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí nos está hablando, ¿cuál es la paz? No es la comida, no es la bebida. Como todos tienen invertido el chip en su cabeza, quieren primero la comida y la bebida. Y después de la comida y la bebida quieren la justicia y quieren la paz. ¿Dónde se la hallaron? Como dicen, ¿verdad? ¿Dónde Dios se los va a dar? O sea, no. Entonces lo hacen al revés. Quieren primero lo carnal, quieren primero lo natural, quieren primero sus afanes, porque hay mujeres también que se afanan en sus casas y ponen lo último, lo espiritual para Dios. Y si es que se acuerdan. Pero quieren paz, quieren que Dios les dé paz a sus hogares. Pues ¿cómo? ¿No? O sea, Dios es muy claro en su palabra, por eso nos la dejó escrita para que gobierne su palabra en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene para que haya la justicia? Pues no irse a la bebida ni a la comida, sino es a la comida espiritual solamente, ¿verdad? Vamos a ir a Isaías 26:3. Aquí vamos a ver cómo Dios nos sigue guardando en la paz. Dios siempre nos dice el por qué andamos mal, Dios siempre nos dice cómo corregirnos y nos da soluciones. Ya si nosotros no queremos hacerlos o cumplirlos, pues ya es parte de nuestra carne, ¿no? Y de que nos vaya mal. Dios no quiere que nos vaya mal, pero si nosotros no lo hacemos, nos va a ir mal, ¿verdad? Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha
confiado. Entonces, ¿cómo nos va a guardar en paz aquellos cuyos pensamientos perseveraron en Él? ¿Qué hay en los pensamientos? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué es lo que piensas? Entonces, si tu pensamiento persevera en el Señor, te dará la paz completa. Pero si tus pensamientos andan divagando, aún con el pensamiento se peca, no vas a tener paz. O andas maquinando en tu pensamiento, no vas a tener paz. Pensando que vas a dañar a otra persona, no vas a tener paz. Va a venir maldición a tu vida, porque tus pensamientos están maquinando, andan fluctuantes, ¿no? O sea, todo el día que andamos en todos lados, tiene que ser Dios sobre nuestras vidas. Si vamos manejando, si vamos caminando, Dios, acompáñame, vente conmigo. Dios, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. O andas, voy a hacer esto y luego sigue el otro y luego sigue aquello y luego el otro y si me sobra tiempo el otro y aquello, ¿verdad? Son dos pensamientos diferentes. ¿Dónde están tus pensamientos? Entonces, si perseveras en el Señor, te dará paz completa, completa. No a medias, completas. Sométete constantemente a su voluntad, a su palabra, y experimenta una paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas de las veces se te va la paz. ¿Por qué se va la paz? Yo me impresiona Yeshua, pasara lo que pasara, no se inquietaba, no se desajustaba, no se incomodaba, no se ponía nervioso, ni a pesar que estuvo en el huerto orando porque ya iba a ser crucificado, solamente se estresó y cayeron gotitas de sangre, pero Jesús no se alocó, estuvo con esa paz. Sométete a aquel que puede decirle a la tormenta, cállate y enmudece. Amén. De otra manera, pues no podrá ser así. Debemos siempre tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Colosenses 3:16. Colosenses, regresamos. No se quite de Colosenses 3:16, por ahí póngale una marquita porque vamos a seguir regresando. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en vosotros abundantemente, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces dice que more que la palabra de Cristo, que more en vosotros abundantemente, significa que permanezca en ti la palabra, que la dejes ahí, que no dejes que el adversario se la robe, que estés diario en la palabra para que sepas de la abundancia del corazón que hablar, porque hablas de la abundancia de tu propio corazón y no hablas la palabra. Y dice que nos debemos de enseñar y exhortarnos. O sea, tenemos que exhortarnos unos a otros. ¿Y cuántos no toleran que se les exhorte? ¿Y cuántos no toleran que aún no se les enseñe? Y déjenme decirles también que hay muchos predicadores que no dejan que las mujeres les enseñen. Todavía hay pastores que van en contra de que las mujeres enseñen. Es increíble a estas alturas de la vida que los hombres no quieran que las mujeres les enseñen la palabra. Pero si no quieren que les enseñen la palabra, pues levántense los hombres, ¿verdad? Para que la mujer sea enseñada. Entonces no critiquen a las mujeres que enseñan la palabra, porque hay muy pocos hombres. De hecho, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, le seguían muchas mujeres. No dice que le seguían muchos hombres, le seguían muchas mujeres. Entonces dice que nos exhortemos unos a otros en sabiduría. ¿Cómo es en sabiduría? Pues que sea sabio, sea sensato,
que tengas conocimiento profundo de la palabra. Porque puedes tener tu conocimiento carnal, pero dice Dios que para eso va a avergonzar a los sabios, a los que se creen muy sabios e inteligentes. Él va a avergonzarlos. ¿Por qué? Porque no tienen la sabiduría de lo alto. Entonces dice que la sabiduría es un conocimiento profundo. Dice que también debemos estar cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Qué es lo que cantas? ¿No? Cuando estás en tu casa, ¿qué es lo que pones? ¿Música de cuál? Porque aquí dice, cantando en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero están más chidas las de Paquita, la del barrio, ¿verdad? Muchos dirían, no, la de Paquita, la del barrio, que los de los viejos timbiriches y que, o sea, de estos modernos, de los vaqueros, no sé qué sé yo, no sé ni cómo se llaman. Pero aquí dice, cantando en vuestros corazones salmos e himnos. ¿Qué cantas? Cuando estamos en nuestras casas, ¿qué cantamos? ¿Qué ponemos? ¿Qué música ponemos? ¿Verdad? ¿O qué escuchamos? O por ejemplo, que a veces llegan gente y nos pone su música, que huele, ¿a dónde vas? ¿Tan peinado como? Puros cánticos del Señor, ¿no? ¿Qué escuchamos? Yo cuando voy de visita y oigo ese tipo de música, yo me pongo a adorar al Señor en mi mente. Me pongo a orar al Señor mejor en mi mente. Y me pongo a hablar al Señor y digo, mira Señor, ¿qué tipo de canciones cantan? Que levantan al hombre, que levantan a la mujer o que los tumban al hombre y a la mujer y no te alaban a ti. Y las vidas que llevan, ¿no? Por escuchar ese tipo de canciones. Pero el creyente tiene que oír salmos e himnos, porque son cánticos espirituales, no son cánticos carnales, porque los regenerados tienen dominio sobre su cuerpo, porque el espiritual domina a lo carnal. No lo carnal debe de dominar a lo espiritual, porque por eso oímos o nos gustan todavía cosas mundanas, ¿verdad? Entonces, ¿qué cantamos? ¿Qué música oímos? ¿Oímos para Dios o oímos música para el diablo? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra vida diaria? Nuestros pensamientos diarios, ¿cuáles son? ¿Verdad? Amén, amén. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, separa lo carnal de lo espiritual. Entonces, si queremos ser espirituales, metámonos a la palabra para que nos parta y nos haga cachitos todo lo carnal, todo. Yo recuerdo a una pastora que nos enseñaba y decía, que le decía otro pastor, mira, hay que hacernos cachitos, como chiquitos, reprimirte, hacerte chiquitita. Y ella pensaba que chiquitita en pobreza, decía, hasta que entendí que era en lo espiritual, de lo carnal, hacerme chiquita, dice. Pero yo que pensé que era económicamente, dice. Entonces, si quiero ser constante, tengo que tener la palabra para que me corte a mí adentro. No se la apliquen a los hermanos, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen, mira, aquí dice la palabra de Dios esto, que tú tienes que hacerlo. No, es para ti la palabra. Si tú dices, Dios me habló, pues te habló a ti, ¿no? Entonces, aplícatelo a ti. Y ora por la persona de enfrente para que le puedas dar la palabra en los tiempos exactos que el Señor tenga, ¿verdad? Vamos a ir a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, siga ahí apuntando Colosenses. Ahí dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones de los corazones y los pensamientos. O sea, ¿qué va a hacer la palabra? La palabra que me va a hacer a mí, me va a partir el alma, me va a hacer ver lo espiritual y lo carnal.
Dice que lleva hasta mis tuétanos. Yo quiero que llegue hasta los tuétanos la palabra. Y dice que discierne los pensamientos, o sea, y las intenciones de los corazones. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Dios sabe todo y conoce todo. Dice que conoce las intenciones de los pensamientos y los corazones. No nos lo podemos ocultar. Entonces, si nosotros tenemos una vida diaria acostumbrada a leer la palabra, a caminar en ella, Dios va a hacer. Yo el otro día, hace como un mes, oraron por mí y la persona que oró por mí me dijo, ¿sabes qué veo? Tuve una visión tuya que te extendían el rollo de la palabra y tú caminabas por ella y encima de ti también estaba la palabra. Le digo, es que sí me gusta leer en todo tiempo la palabra, en todo tiempo estoy en ella y me gusta la palabra, le digo. Entonces no es más que amar la palabra y caminar sobre ella, ¿verdad? Entonces debemos escudriñar las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra, ¿verdad? Es a Él mismo que nuestras almas necesitan cuando nuestro carácter debe ser enriquecido. Entonces necesitamos a Yeshua, necesitamos su Santo Espíritu que nos acerque al Padre Celestial. ¿Para qué? Para que nos enseñe su palabra. ¿Para qué? Para que a través de su palabra nos vaya moldeando ese carácter. Para tener un mejor carácter en el 2025. Porque si haces lo mismo y no cambias y no te metes en la palabra, vas a permanecer en lo mismo, y es porque así quieren caminar. Pero Dios lo va a demandar. Tarde que temprano va a demandar el Señor. Y solo así nuestro testimonio será fructífero. O sea, si yo quiero que alguien conozca de Dios, tengo que dar testimonio, no tengo que dar mal testimonio, porque somos piedra de tropiezo para muchos, y aún también para la familia, somos piedra de tropiezo, ¿verdad? Entonces tenemos que caminar y ser testimonio, porque todo el mundo nos ve. Un mundo nos vigila, decía, ¿verdad? Uno de los polivoces, un mundo nos vigila. Pues así dice la escritura, no lo decía el polivoz, lo dice la escritura, un mundo nos vigila, ¿verdad? Entonces tenemos que siempre estar bajo esa preciosa cobertura, bajo ese precioso amparo de la palabra. Lo que por fe hemos asimilado debería ser dado fuera en servicio. Si hemos recibido, tenemos que trabajar para el Señor. Allá afuera, porque aquí adentro nos vamos a encandilar todos, porque ya todos sabemos, ya todos conocemos, ¿verdad? Entonces tenemos que dar servicio allá afuera. ¿Por qué? Porque de gracia recibiste y de gracia debemos de dar. Entonces dice que debemos de servir con lealtad. Vamos a ir a Colosenses 3:17. Vamos a ver cómo es la lealtad, no conforme yo pienso. O yo creo, sino conforme la palabra. Dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, el estar en la palabra, el dar fruto, es ir a dar servicio allá afuera, trabajar para el Señor, dar la palabra. Y dice, y todo, o sea, todo lo que hables o hagas, todo lo que hagamos, tenemos que predicar, tenemos que dar la buena noticia y tenemos que dar esa comunicación de la palabra a los de afuera. Amén. Entonces dice que todo lo que hacemos de hecho o de obra o de acción o de trabajo,
debemos de hacerlo todo en el nombre del Señor Yeshua. El trabajo que hagamos, donde sea que lo hagamos, cualquier mínimo. Si aquí barres, que sea para el Señor. Si allá barres en tu casa, pues que sea para el Señor. Si aquí compartimos la palabra, que sea para el Señor. Si allá compartes afuera la palabra, que sea para el Señor. En el nombre de Yeshua. Dando gracias a Dios el Padre. Todos nuestros deberes deberían ser hechos por causa de Cristo. No es para nosotros, es para Cristo. En su nombre sacaríamos la espina de nuestra vergüenza. Señor, perdóname porque no he hecho lo correcto. Perdóname porque no te he agradado. Señor, perdóname porque no he dado ese buen fruto. Pero este 2025 ayúdame, pero yo lo voy a hacer primero. Dios quiere que tú des el paso y luego Él te ayuda. No que Dios te dé el paso primero y luego tú no. Es al revés. Entonces tenemos que servirle con gratitud al Señor. Debemos dar gracias por todas las cosas. Vamos a ir a Efesios 5:20. Efesios 5:20. Dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, y aquí podemos ver que el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros y sigue haciéndolas. Es por esto que su alabanza debería de estar de continuo en nuestros labios. Vamos a ir al Salmo 34:1. Salmo 34:1. Dice Salmo 34:1: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Los cantos de Paquita del Barrio que estén en continuo en mi boca, ¿verdad que no dice así? Dice que los salmos estén de continuo en mi boca. Que la música, ¿saben qué? Reggaetoneros estén en mi boca. No, dice que los cantos, su alabanza estará de continuo en mi boca. Podemos ver las grandes cosas que hace Dios en nuestras vidas. Y dice que Dios da y Dios quita. Dice que todo lo que, aunque Dios nos dé y que aunque Dios nos quite, debemos de seguir alabando al Señor. Yo les puedo decir que Dios me quitó a mi esposo y yo sigo alabando al Señor. Le agradezco al Señor que tuvo un propósito. Amén. Vamos a ir a Job 1:21. Muchos renegarían porque, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y si andaba en tus caminos y él predicaba. No, tenemos que hacerle como Job. Job 1:21. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Tenemos que aprender a ser como Job. No tenemos que estar dándole quejabanzas al Señor. Mucha gente le da mucha quejabanza. Y ay, no, ¿qué es eso? Entonces aquí Job entendió. Y nosotros tenemos que entender que nada nos llevaremos. Nosotros venimos al mundo sin nada, desnudos, y dice que así moriremos. No nos vamos a llevar nada. Entonces no nos afanemos en nada, porque no nos llevamos nada. Nomás lo que tengamos, pues disfrutarlo hasta ahí, pero no afanarnos. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en este 2025. Colosenses 3:23 dice que debemos de servir de corazón. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, no para el ser humano. Hacerlo de corazón es tu aliento o tu alma racional. Entonces tenemos que tener conciencia. Cuando tú vienes a ver al Señor,
No vienes a verme a mí, no vienes a ver cómo dirijo, no vienes a ver qué hago, no, venimos a ver al Señor. Igual yo vengo aquí para alabar al Señor, para darle al Señor lo mejor de mí, para servirle al Señor, para darle la palabra que Él me dice que esté dando, para en los tiempos que Él quiera que yo lo esté dando. Entonces, todos tenemos que venir en esa condición. No a la iglesia a ver qué le veo al hermanito o la hermanita, qué hace, cómo lo hace. No, venimos a darle lo mejor al Señor. Dice que lo hagamos de corazón. No dice, si no nos hacemos como muchas religiones, ¿no? La criticadera y no les parece algo, o sea, nos haríamos como la tradición, ¿no? No, dice que vengamos a hacerlo para el Señor, que le sirvamos. Tú estás allá sentado, pero le estás sirviendo al Señor. ¿Cómo le estás sirviendo? De tu corazón, alabándole. Porque dice que cuando estemos allá arriba le vamos a alabar al Señor, ¿verdad? No sirviendo al ojo como lo que solo quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero para Dios. El frío servicio es una burla para los ojos de Dios. El frío alabarle es una burla para el Señor. El servicio meramente de labios es una hipocresía delante del Señor, ¿verdad? Tenemos que estar metidos en la voluntad de Dios. Tenemos que servir con gratitud. Tenemos que servir con amor. Tenemos que estar mirando siempre hacia arriba, no abajo, para esperar las cosas de arriba, no las de abajo. Vamos a ir a Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces la herencia es una posesión, una entrada al reino de Dios y los privilegios que implica. Esa es una herencia, que vas a tener la entrada al reino de Dios y los privilegios que Él nos va a dar. Cada cosa buena será recompensada. En Efesios 6:8, no lo busque, yo solo leo, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. La herencia como cosecha será conforme a nuestras obras. Él dará a cada hombre de acuerdo a sus obras. En Romanos 2:6 dice, el cual pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces nuestra recompensa será ver al Señor, ser hechos a semejanza de Él y morar en Él. Esta es la recompensa para el año 2025 que Dios nos quiere dar, que nos paga bien, que nos va a dar bien, que nos recompensará. Él te quiere recompensar a ti y a mí con buenas obras, buenas bendiciones de lo alto, con tu entrada al reino de Dios y con los privilegios que implica entrar al reino y entrar a la salvación. Amén. Amén. Demos gracias al Señor. Gracias, Dios, por esta hermosa palabra. Gracias, Padre, por permitirnos llegar hasta el día de hoy, y que el año 2025 suplicamos nos ayudes a despojarnos de ese viejo hombre, porque sabemos que al que tú amas, disciplinas y azotas a todo al que recibes, y lo recibes por hijo, y te agradecemos que nos hayas recibido por hijo, Señor. Queremos revestirnos de ese hombre nuevo, ser a tu imagen y semejanza, que seamos misericordiosos, que seamos benignos, que seamos humildes, que seamos mansos, que seamos pacientes, y que, Señor, que nos llenemos más de amor de ti y más de amor hacia el prójimo, y que te busquemos cada día más, Padre, y que te anhelemos cada día más, y que dejemos que tú seas ese barro y nos moldees cada día más, Padre. A nuestras familias también, moldéalas, preséntate a sus vidas también, para que tengan un año 2025 pleno, lleno de tu presencia, Señor, porque de otra manera no hay eso, Señor, no hay paz en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Feliz año 2025. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga.